Consuelo, y gracias a todos por continuar con nosotros. Vamos a dar inicio a los trabajos de la segunda mesa, denominada Los Derechos Humanos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como ya lo mencionó el licenciado Dávalos, moderador de la mesa anterior, cada uno de nuestras ponentes cuenta con 15 minutos para su exposición. Esperamos al final de la sesión poder contar con un espacio también de unos minutos para preguntas y respuestas. Ojalá el tiempo nos lo permita. De todas formas, les recuerdo hacer llegar sus preguntas a nuestras invitadas. Pueden utilizar las hojas de preguntas que se entregaron esta mañana, si no el staff organizador del evento les hará llegar nuevas hojas. Tengo el agrado de presentar a nuestras distinguidas ponentes y también el agrado de dirigirme en género femenino, puesto que contamos con una mesa de ponentes todas mujeres, ¿no? Lo cual ciertamente me da mucha satisfacción de que sea así. Nos acompañan la maestra Paloma Muñoz Cuig, asesora en Derechos Humanos y Empresas del Instituto Danés de Derechos Humanos, la doctora Margarita Flores de la Vega, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la maestra Carmen Algar Jiménez, quien es directora de Algar Abogados y Consultores en Madrid, ¿no? Muchas gracias a todas por acompañarnos. A continuación daré lectura a la semblanza de la maestra Paloma Muñoz para enseguida dar paso a su intervención. Sobre empresas y derechos humanos en el Departamento de Derechos Humanos y Desarrollo del Instituto Danés de Derechos Humanos. En el mencionado instituto, Paloma es el punto focal para América Latina y para procesos relativos al sistema de Naciones Unidas, con sede en Nueva York, con particular enfoque en temas de desarrollo sostenible. Asimismo, gestiona una colaboración en materia de empresas y derechos humanos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y apoya el trabajo del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresa y los Derechos Humanos. A nivel nacional trabaja para aumentar la capacidad de los estados y otros actores de las Américas para hacer frente a los impactos del sector privado a los derechos humanos y asesora a los gobiernos de Chile, Colombia y México en la elaboración de planes de acción de empresas y derechos humanos. Paloma también es parte de la Mesa Directiva de Poder, una organización regional no gubernamental sin fines de lucro, cuya misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, Estados Unidos, y tiene una maestría en Derechos Humanos y Asuntos Internacionales por la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. Bienvenida, Paloma, te escuchamos. Muchas gracias, defensor Rivadeneira, por esa introducción y también a ustedes por seguir con nosotros. Ahora yo más que nada quisiera ahondar un poco en el tema que yo hablé sobre los temas que comenté esta mañana. Y para eso yo creo que es primero importante recordar, y de hecho como se ha mencionado ya hoy, que en septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible. Bueno, yo creo que para los que no saben, esta cumbre donde se adoptó la Agenda 2030, marcó el final de varios años de debate en un proceso que no tiene precedentes en la longitud, complejidad e inclusión en términos de diplomacia multilateral y la participación de múltiples partes, también las empresas. Ahora, si bien los objetivos y metas se han aprobado, como dije esta mañana, la implementación va a ser un proceso complejo, multifacético
y de largo plazo, que requiere una reflexión constante y reevaluación de los resultados y estrategias. En este sentido, los procesos y mecanismos de seguimiento y evaluación son cruciales. En estos meses, los procesos, la discusión sobre mecanismos eficientes están en curso y aún existen preguntas en relación a la elaboración de las mejores estructuras, mecanismos y modalidades para el seguimiento y la evaluación a nivel nacional, regional e internacional. Hoy, por lo tanto, quisiera hablar acerca de los mecanismos de seguimiento y evaluación que se consideran en el contexto de la Agenda de Desarrollo 2030. También quisiera hablar sobre el rol de los derechos humanos en este contexto y la visión del Instituto Danés de Derechos Humanos al respecto. Primero, es importante recordar que la Agenda se basa explícitamente en los tratados internacionales de derechos humanos. El compromiso con los derechos humanos también se refleja en el principio general de no discriminación y a lo largo de los ODS y sus metas. En concreto, 156 de las 169 metas están estrechamente vinculadas con los derechos humanos fundamentales y las normas laborales. Entonces, con el fin de mantener los compromisos de derechos humanos en los objetivos y metas, el marco de evaluación debe basarse en 3 elementos. Primero, la adopción de indicadores de derechos humanos pertinentes. Segundo, la recopilación de datos desglosados. Tercero, basarse en los mecanismos de vigilancia de los derechos humanos existentes. Eso es lo que no tengo, de hecho. Para cambiar el slide. Perfecto. Ya. Para contribuir a la realización de esta visión, el Instituto Danés ha desarrollado la Guía de Derechos Humanos para los ODS. La guía muestra el anclaje de los 17 ODS a los derechos humanos y provee conexiones específicas entre las 169 metas y los varios instrumentos de derechos humanos y las normas internacionales de trabajo. La guía también proporciona información útil para todas las partes. En particular, quisiera destacar que ayuda a los estados a incorporar los ODS en sus informes de derechos humanos, a seleccionar los indicadores y las metas de ODS y a influir en las estrategias de implementación, como también de seguimiento y evaluación. También ayuda a desarrollar las capacidades de los estados y otras partes interesadas. Ahí estamos. Entonces, teniendo esto en cuenta, a lo largo del proceso de evaluación y supervisión, es importante primero analizar la arquitectura propuesta por la Agenda 2030 para este proceso. La Agenda menciona 3 niveles: nacional, regional e internacional. En cuanto al proceso en todos los niveles, este debe ser incluyente, participativo, transparente, centrado en las personas, sensibles al género, respetar los derechos humanos y tener un enfoque particular en los más pobres y vulnerables. A nivel nacional, como pueden ver aquí, no está traducido, o sea, la arquitectura, hay algunas líneas ahí que están en inglés, así que les digo que empezamos por nacional abajo en esta pirámide. A nivel nacional, la Agenda hace un llamado para evaluaciones periódicas e inclusivas. Se espera que los procesos nacionales sean ciclos iterativos de evaluación, planificación, ejecución y presentación de informes, evaluación, etc. Por su parte, el alcance de la Agenda 2030 requerirá de la coordinación entre una amplia gama de ministerios y instituciones públicas y debe comenzar con la revisión de los marcos de políticas existentes, incluyendo las políticas sectorales, los planes de desarrollo y los planes de acción nacionales sobre derechos humanos y empresa, entre otros. A modo de ejemplo, desde 2002, Alemania ha tenido una estrategia nacional sobre desarrollo sustentable.
el cual ahora, en este momento, está siendo alineada a los ODS a través de un proceso de consulta pública con sociedad civil y con empresas. Ahora, a nivel regional, los estados deben realizar exámenes voluntarios con un enfoque en el aprendizaje entre iguales y el intercambio de mejores prácticas. Si bien será la decisión de cada región encontrar un arreglo adecuado, estarán involucrados las comisiones económicas de Naciones Unidas en cada región, como CEPAL para América Latina y el Caribe. Actores regionales pueden promover la contextualización de las metas y de los ODS. Y también pueden recurrir a órganos, los órganos y los sistemas regionales de derechos humanos. Ahora, por ejemplo, para dar una breve ilustración de cómo esto podría ser en la práctica, podemos mirar el caso de la Unión Africana, que adoptó la posición africana común sobre la Agenda 2030 para llegar a un consenso sobre los desafíos comunes, las prioridades y las aspiraciones de esa región. Ahora, a nivel internacional, el marco institucional para seguimiento y evaluación gira en torno al Foro Político de Alto Nivel, que se va a reunir anualmente para hacer seguimiento a los procesos de implementación, para ofrecer liderazgo político y orientación y para abordar temas emergentes. La evaluación de los estados en el foro político es voluntario. Por lo tanto, no hay requisitos en cuanto a la frecuencia de los exámenes voluntarios nacionales. El secretario general de la ONU sugiere que cada país podría considerar la realización de hasta 2 exámenes nacionales en el foro político antes de 2030. Por su parte, los mecanismos acordados, incluyendo los informes, son voluntarios, dirigidos por el país y no contemplan mecanismos independientes de evaluación. Vamos para acá. Esto pone en claro que un proceso más riguroso de seguimiento y de rendición de cuentas a nivel nacional debe depender de otros mecanismos. En este contexto, destacar cómo los ODS se sustentan en instrumentos internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes con órganos de vigilancia institucionalizados, añade una dimensión de rendición de cuentas que es por lo contrario ausente en la agenda. Visto de esta perspectiva, se debe analizar cómo los diferentes mecanismos de derechos humanos a todos los niveles se pueden operacionalizar en el proceso de seguimiento y evaluación de los ODS. Por lo tanto, ahora quisiera compartir algunas ideas sobre cómo esto se podría lograr en la práctica. Las instituciones nacionales de derechos humanos o las INDH monitorean y analizan la situación de derechos humanos contra las normas internacionales de derechos humanos. Las INDH suelen preparar informes anuales sobre la situación general de los derechos humanos y analizan y investigan sobre temas específicos de derechos humanos en un país. A modo de ejemplo, en el Instituto Danés, nuestro informe del año del 2014-2015 conecta recomendaciones sobre derechos humanos con los ODS. Por ejemplo, Meta 3,8 establece la necesidad de lograr la cobertura universal de salud, incluyendo la protección de riesgo contra el riesgo financiero, accesos a los servicios esenciales de salud y acceso a medicamentos y vacunas esenciales para todos. Nuestra recomendación, entonces, al gobierno danés fue superar la discriminación basada en origen étnico, garantizando que los servicios de interpretación de calidad sean disponibles cuando un paciente que necesita de interpretación entre en contacto con el sistema de salud danés. Por su parte, muchas INDH tienen un enfoque en discriminación y desigualdades, lo cual está directamente en línea con los principios fundamentales de la Agenda 2030. Nuestro instituto es justamente uno de esos institutos. Además, a nivel internacional, las INDH preparan informes para el examen periódico universal y los órganos de tratado. El examen periódico universal, como muchos de ustedes deben saber, es un mecanismo de evaluación por pares en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y puede contribuir directamente al seguimiento y al monitoreo de los ODS.
Y también puede inspirar el diseño de modalidades de trabajo en otros mecanismos de seguimiento y monitoreo que sean emergentes en este proceso. Por su parte, los órganos de tratados de derechos humanos, los procedimientos especiales en el marco del Consejo de Derechos Humanos y los órganos de supervisión de la Organización Internacional de Trabajo son mecanismos que monitorean aspectos específicos de la Agenda 2030 y pueden contribuir de inmediato a procesos de seguimiento y evaluación a nivel país sobre temas específicos. Por lo tanto, como vemos, las INDH pueden desempeñar un papel importante en procesos de seguimiento y evaluación de los ODS, no solo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Ahora, cabe mencionar que un elemento central del seguimiento y evaluación es el establecimiento de un marco global de indicadores que genera datos de calidad desglosados, asequibles, oportunos y confiables. Si bien esto es necesario, los indicadores globales plantean algunos retos por varias razones. 1, tendrán relevancia diferenciada en diferentes regiones. 2, algunas oficinas nacionales de estadísticas tienen capacidad limitada y necesidad de datos estadísticos en áreas no tradicionales como la corrupción, el acceso a la justicia. Será un desafío adicional en este sentido. Los indicadores y los datos estadísticos pueden además tener un efecto reduccionista en la visión general y el contenido de los derechos humanos contenidos en la agenda. Y por último, algunos de los indicadores propuestos miden los resultados a lo largo del plazo, a largo plazo, en vez de procesos, y por lo tanto no proporcionan una medición directa de los esfuerzos de los estados para alcanzar los objetivos y metas. Dicho esto, se espera que aproximadamente un 47% de los indicadores, como pueden ver aquí, van a rendir datos que son directamente relevantes para el seguimiento de los instrumentos específicos de derechos humanos, mientras que otros 13% tendrán una relevancia específica, una relevancia más indirecta, a los derechos humanos. El 38% de los datos relevantes de los indicadores no tienen una referencia específica de derechos humanos, pero sí pueden proporcionar datos relevantes para un amplio análisis contextual de los factores que permiten o limitan la realización de los derechos humanos. Entonces, si bien los indicadores y estadísticas globales pueden implicar una importante contribución a la vigilancia de derechos humanos, existe una clara necesidad de complementar estos con indicadores nacionales que puedan garantizar la relevancia y obtener la medición concreta de los compromisos y esfuerzos del Estado. Además, los datos estadísticos deben complementarse con la información cualitativa y análisis de contexto específico de mecanismos de vigilancia de derechos humanos. Entonces, las INDH tienen un papel clave en este sentido. Pueden colaborar en la configuración de los indicadores nacionales, pueden también monitorear el progreso desigual y pueden recolectar datos de forma participativa. Ahora, por último, ya que estamos hoy aquí reunidos para discutir el tema de empresas y derechos humanos en el contexto de desarrollo sustentable, es importante destacar que las empresas son consideradas como uno de los 9 grupos principales reconocidos como actores claves en relación al desarrollo sustentable. Así son considerados en la Agenda 2030. Entonces, en ese sentido, la necesidad de involucrar a las empresas se menciona específicamente en la agenda, sobre todo con miras de movilizar recursos. En ese contexto, entonces, las empresas deben actuar de acuerdo con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, como mencionó Dante esta mañana. Y estas establecen, obviamente, la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. La agenda, por su parte, señala que el seguimiento y la evaluación a nivel nacional debe basarse en las aportaciones de las empresas y específicamente en el objetivo 12,6 anima a las empresas a elaborar reportes de sostenibilidad. Los marcos de reportes existentes cubren tanto los factores ambientales y sociales y sobre todo incluyen secciones dedicadas a los derechos laborales y así como cuestiones transversales como la desigualdad.
Para concluir, me gustaría hacer hincapié en lo crucial que es incorporar los principios y mecanismos de derechos humanos en el seguimiento y evaluación de la Agenda 2030, para poder realizar los ODS y el compromiso de no dejar a nadie atrás. Los derechos humanos ofrecen un marco legalmente vinculante, al igual que orientación para la ejecución de la Agenda 2030. Asimismo, los ODS pueden contribuir sustancialmente a la realización de los derechos humanos. Para ayudar a realizar esta visión, les comento que el Instituto Danés de Derechos Humanos ha elaborado un documento para consulta sobre el tema de derechos humanos en el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030, para atraer a los interesados en este debate a contribuir al mejor diseño posible de estos mecanismos. Esperamos que nuestro documento sobre este tema pueda inspirar a otras instituciones nacionales de derechos humanos, a los gobiernos, a los titulares de derechos, a la sociedad civil y al sector privado a adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en el proceso de seguimiento y evaluación de la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Reconocemos el gran aporte que está significando el Instituto Danés de Derechos Humanos en esta materia de empresas y derechos humanos, y ahora también reconocemos y agradecemos que estos aportes se plasmen en documentos específicos como la Guía sobre Derechos Humanos de los ODS. Estoy seguro que al menos para las instituciones de derechos humanos, seguramente también para otros actores, pero hablo como parte de instituciones de derechos humanos, va a ser muy significativo. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a la doctora Margarita Flores de la Vega, me han solicitado indicar al público que luego de la mesa habrá una comida en el restaurante Los Candiles de este hotel. Pero vamos a tener que esperar un poco más, puesto que todavía debemos continuar con nuestro trabajo en la materia. Así que paso a presentar a la doctora Margarita Flores de la Vega. Ella es economista por la UNAM y cuenta con un doctorado en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de París I. Actualmente es investigadora y secretaria académica del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora en la especialización en Derecho Social de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, también de la UNAM. Por más de 20 años fue funcionaria de Naciones Unidas, desempeñado cargos de alta dirección en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Ha sido funcionaria pública y además ha trabajado con especial interés en comunidades campesinas. Su área de trabajo es el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Adelante, doctora, y bienvenida. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la invitación para participar en este foro y muchas gracias a ustedes por su disposición. En mi caso, me quiero concentrar principalmente en uno de los objetivos de desarrollo sustentable para ejemplificar los cambios que se están dando entre lo que fueron las metas de los objetivos de desarrollo del milenio, esa modificación de la que nos ha hablado muy claramente el proceso Paloma, y ver qué es lo que nos dan los indicadores internacionales y lo que nos está dando la información nacional, cómo esto representa un reto y además cómo se involucran los diferentes actores. ¿Para dónde se aplica? ¿Para abajo? A todos nos vuelve a pasar. Gracias.
A ver, primero que nada, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, el tema de la alimentación, y disculpen si escogí solamente uno, porque la idea era profundizar en alguno de las situaciones específicas, y porque siempre en el objetivo de las metas del desarrollo del milenio, el primer objetivo era reducir la pobreza a la mitad, más bien la proporción de personas en pobreza y también la proporción de personas con hambre. Al cambiar ahora a los objetivos de desarrollo sostenible, el tema del hambre se convierte en un objetivo en sí mismo. Su importancia es crucial, o sea, sin alimentación no hay vida. Y cada uno de los otros derechos, exactamente por la integralidad que hay entre ellos, tampoco va a poder funcionar uno sin el otro. Entonces me concentro en este y sin embargo, igual que sucede con los derechos humanos, en el tema de la alimentación y la seguridad alimentaria, no solamente aparece en un objetivo, en realidad aparece en 6. Por ejemplo, se compagina completamente con el primer objetivo, que es el de poner fin a la pobreza. Se complementa también con el promover el crecimiento económico, que es el objetivo 8. Se complementa también con el consumo y producción sostenibles, o sea, el modelo sobre lo que comemos, lo que consumimos y lo que producimos. Se complementa también con los objetivos 14 y 15, que tienen que ver con el sistema, con el medio ambiente, el primero sobre los océanos, los mares, porque de ahí también sale alimento para las personas, y el 15, que es el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Como ven, no podemos hablar del tema reducir la alimentación, eliminar, es tema al revés, reducir el hambre o eliminar sobre todo el hambre aisladamente en un solo objetivo, sino que se complementa con otros. Y en cuanto al objetivo número 2, sí me parece importante que veamos cuáles son, entre otras, las metas que nos estamos planteando como sociedad internacional y nacional. Es poner fin al hambre, es lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y finalmente promover la agricultura sostenible. Es decir, por un lado vemos la oferta y por el otro lado vemos la demanda. De dónde viene la producción de alimentos y por el otro lado, quién consume y qué consume. Como decía antes, el objetivo que se plantearon en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el del hambre era reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre. El cumplimiento de este objetivo se midió a través de una medida de subalimentación y de la cual se encargó la FAO. Aquí ya empezamos a diferenciar con lo que se decide ahora. Ahora no es solamente un organismo de Naciones Unidas que da seguimiento, sino es la participación de los gobiernos, de la sociedad para medir. Pero igualmente vamos a tener que tener un referente internacional. Entonces, el cumplimiento medido con la metodología de la FAO, que ha ido mejorando para poder reflejar mejor cómo se distribuye la disponibilidad de alimentos a nivel nacional y llegar a la conclusión de que hay suficientes alimentos en el mundo para alimentar a todos y cada uno de sus habitantes y que sin embargo alrededor de 900 millones de personas padecen hambre, nos habla de que efectivamente el tema es el derecho a la alimentación, es decir, el acceso a la alimentación. El indicador de la FAO en los Objetivos de Desarrollo del Milenio se complementa con las estimaciones sobre la desnutrición infantil, y aquí hablamos de población menor de 5 años. Ese es un índice, uno de los indicadores que se siguen manteniendo porque siguen siendo una de las medidas claras de cómo procede la humanidad en la atención que le da a los niños.
un niño malnutrido estará en peores condiciones para competir con sus compañeros, sus compañeritas en la escuela y finalmente en su incorporación a la vida económica, laboral, del trabajo. En México, lo que nosotros estamos aplicando es un indicador de pobreza alimentaria y de eso se encarga principalmente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Perdón. Una aclaración. De acuerdo con la estimación de la FAO, el cumplimiento del objetivo sobre la reducción del hambre en México se logró pasando de casi 7% a menos del 5% de la población en los 15 años que se miden según este criterio. Y ahí es donde quiero hacer la aclaración de que estas estimaciones van a ser diferentes de la metodología que se use y de los datos cómo se tomen. En el caso de Coneval, que identifica a la población que experimenta dificultades para acceder a elementos mínimos requeridos para el ejercicio del derecho a la alimentación, nos dice que la proporción de personas que no tienen acceso a la alimentación era del 24.8% en 2010 y que eso se redujo casi nada a 23.4% en 2014, que es la última medición que tenemos. Es decir, estamos hablando en las 3 mediciones disponibles de alrededor de 28 millones de personas. Uno se preguntará entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo comparamos esos dos datos? Un 5% comparado con un 24%. Y aquí es en donde entran las diferencias en cuanto a las metodologías y lo que se puede utilizar como información y como datos básicos de los países para hacer comparaciones internacionales. Entonces, ese es el cuidado que debemos de tener cuando vemos algunos datos y cuando vemos lo que son las estimaciones nacionales que ven con más detalle y con una preocupación profunda por entender cuál es la realidad y el reto que enfrentamos. Un tema que me parece importante también insistir es que la metodología que está utilizando Coneval es una metodología que se usa a nivel latinoamericano en varios países y que se está utilizando ya de manera de prueba para aplicarlo a nivel internacional por parte de la FAO. Ese dato, cuando medimos la inseguridad alimentaria en los Estados Unidos, les puedo decir de que da un nivel de 14% de los hogares con problemas de acceso a la alimentación. Entonces, nos habla como de algo que nos está acercando posiblemente no necesariamente a una situación de hambre, pero sí a condiciones no positivas de las familias para acceder a esto. Cuando nosotros pensamos en qué es lo que necesita una familia para tener alimentos, pues lo primero que pensamos sobre todo es en los consumidores urbanos, pues que en la casa haya dinero. ¿Y de dónde viene el dinero? Pues del salario, y el salario viene del empleo. Y si no, bueno, es porque uno tiene una empresa propia y lo va a producir de ahí sus ingresos. Si estamos en el campo, pues una parte de la alimentación vendrá de lo que produce el campesino y si no le alcanza o la vende, pues también tendrá que comprar en el mercado. De ahí la importancia que tiene comparar lo que cuesta una canasta de alimentos, así estimada también por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, con relación al salario. Y esa es una situación que nos marca algo muy preocupante para ejercer el derecho a la alimentación. En 2000, Coneval nos define 2 líneas de bienestar, una línea de bienestar mínimo y una línea de bienestar solita. La línea de bienestar mínima se mide por el costo de una canasta alimentaria individual. Déjenme decirles que en febrero de 2016 la canasta alimentaria rural costaba 32 pesos con 10 centavos, o sea, hace un mes.
y la urbana 44 pesos con 77 centavos. Comparemos esto con el salario mínimo, que es de 73 pesos con 4 centavos. Si comparamos estos datos más bien con la línea de bienestar, que quiere decir se suman los alimentos a los otros satisfactores, lo que vamos a tener es que la línea de bienestar rural sube a 58.60, la urbana a 90.57 y seguimos hablando que ese es el costo por persona al día. Y el salario por persona al día sigue siendo de 70 pesos. Pero resulta que la persona que trabaja en la casa no solamente está pensando en alimentarse o en mantenerse ella misma, mantiene una familia. Entonces, ese es un tema para reflexionar sobre lo que es la política social y cómo se incorpora entonces el tema de desarrollo económico y social, de empleo y de ingreso con la línea de bienestar y con el derecho a la alimentación. Creo que va a estar difícil que se veamos este esquema porque lo que nos interesa es entender que nosotros cuando hablamos de seguridad alimentaria hablamos de 4 componentes principales. El primero es la disponibilidad de alimentos, el segundo es el acceso a los alimentos, el tercero es la estabilidad en la disponibilidad y en el acceso, y el cuarto es la utilización por el cuerpo humano, y que necesita una cantidad de apoyos. Si yo no tengo salud y no tengo acceso a agua potable, difícilmente voy a utilizar lo que como, o me va a hacer más daño. Y además estoy suponiendo que consumo alimentos inocuos. Entonces, lo que nos importa cuando hablamos de seguridad alimentaria es un poquito diferente al derecho a la alimentación, pero si se tiene seguridad alimentaria, va a ser más probable que estemos cumpliendo también o lleguemos a cumplir con el derecho si es que se cumple también con el acceso a la alimentación. Entonces, cuando hablamos de actores, es que tendríamos que preguntarnos entonces quién está interviniendo en cada una de esas fases de la producción, de la distribución, de la comercialización y que facilita el consumo o el llegar los alimentos a la mesa de los consumidores. Entonces, una pregunta que nos estamos haciendo cuando nos preguntamos acerca de este objetivo de desarrollo sustentable, el número 2, es si estamos hablando de reducir, eliminar el hambre, estamos hablando también de la seguridad alimentaria, estamos hablando de la agricultura sostenible, pues vamos a tener que analizar responsabilidades en diferentes niveles que vayan efectivamente en facilitar el acceso, si es que eso tiene que ver con el empleo, con el salario, en la sustentabilidad de los modelos de producción y de consumo. Y aquí un tema que me parece fundamental es entender todo lo que significa el proceso de mercadeo y además, bueno, a lo mejor utilizar la palabra en inglés del marketing. Mucho del tema del tema de salud pública, de sobrepeso y de obesidad es el resultado del consumo de alimentos que no son nutritivos o que más bien nos dan una mala alimentación. Si dijéramos que hay 10 personas o una persona en esta sala que tiene problemas de sobrepeso, pues podríamos decir es problema de esa persona, le gusta comer mucho. Pero si resulta que vamos en un autobús, vamos en el metro y nos encontramos con que la mitad de la gente que va en el metro visiblemente tiene sobrepeso u obesidad, entonces ese problema no es de esa persona, el problema es social. Estamos consumiendo no necesariamente lo que más nos conviene, estamos cambiando nuestra forma de vida. Claro, no es responsabilidad de la empresa privada, por favor, nadie me vaya a decir después de que la gordura fue culpa de tal o cual empresa. No, pero lo que sí estoy diciendo es parte de un proceso social y un cambio cultural y forma parte de la globalización de una dieta que es igual de una cultura, y así como nuestros chicos oyen la misma música que la que oyen en Japón, pues estamos adoptando las mismas formas de comer.
Y lo que tenemos que preguntarnos es si lo que comemos nosotros o lo que comen las sociedades desarrolladas, dejando de fuera lo que no nos está sirviendo, es lo que puede comer todo mundo. Si tenemos 1 millón de personas, quién sabe, a lo mejor sí. Por ahora, como dije, los recursos son suficientes y nuestra producción de alimentos es más que suficiente. Solo recordemos que en 2050 seremos 9,000 o 10,000 millones de personas. Entonces, también tenemos que ser conscientes de lo que promovemos como consumo y lo que aceptamos y asumimos y lo que promovemos como producción. Entonces, aquí también entra pues la sustentabilidad, o sea, ¿qué metodología y qué tecnología estamos aplicando? ¿Es sostenible? Vi en las notas de periódico un gran problema con agua. Sí, tenemos problema con el agua en todas partes, pero veamos qué significa esa diferencia y ese déficit y cómo lo aprovechamos mejor. Es parte de una responsabilidad individual, pero también es social. Entonces, evidentemente, coincido plenamente con lo que dijo Paloma, no se trata de que los números y los datos sean el objetivo per se del seguimiento y el cumplimiento de un objetivo de desarrollo, pero un dato nos va a ayudar muchísimo para ver la magnitud del problema. El proceso es más importante. Tratemos de combinar los dos y fortalezcamos nuestras capacidades de producir buena información que sea confiable y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad que es importante abordar uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso el objetivo sobre eliminar el hambre, desde una visión técnica, con datos estadísticos y con herramientas técnicas también que nos invitan a reflexionar, que más allá de las voluntades políticas, o ciertamente las voluntades políticas, implican también actuar conjuntamente con herramientas técnicas y tecnológicas adecuadas. Muchas gracias. Nuestra siguiente expositora es la doctora Carmen Algar Jiménez, de quien leeré su semblanza para enseguida cederle la palabra. Carmen Algar Jiménez es letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, cuenta con un Executive MBA o un máster en Sociedad de la Información y Conocimiento y con formación en Responsabilidad Social Empresarial por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa Español, así como en Igualdad de Género por el Instituto de la Mujer de España. Tiene más de 15 años como docente e investigadora en distintas instituciones. Es profesora invitada de la Universidad Iberoamericana de la República Dominicana. Colabora en prestigiosas publicaciones internacionales especializadas en Derecho y es autora de varios libros sobre Derecho Laboral. Muy bienvenida, doctora Carmen Algar. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes en esta mesa respecto a los derechos humanos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tal como ya se ha dicho esta mañana, cuando se habla de derechos humanos, las empresas en principio son reacias a estos temas y es como se plantean que tiene que ver los derechos humanos con la actividad empresarial. Igualmente también se ha dicho que las empresas lo que solicitan es que se hable el lenguaje empresarial para que realmente cuando se plantea qué quiere decir los derechos humanos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, qué relación tiene esto con la actividad empresarial. Igualmente considero que hay que bajar a ese lenguaje empresarial. Como mi actividad profesional, llevo más de 20 años como abogada y consultora de empresas, entiendo perfectamente muchas veces el conflicto que se le plantea a los empresarios para intentar aunar lo que es su filosofía con el tema de los derechos humanos.
Igualmente, considero que es importante para poder establecer realmente cuál es la línea de trabajo, ver realmente cuál es la situación en la que México se encuentra respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Mesa 20 de la Agenda 2030. Si consigo igualmente. Voy a tener que pedir ayuda a mi anterior. Okay. ¿No? Pues no va. No va a tener. Ahora. El Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es la consecución de los Objetivos de Desarrollo de Milenio que se establecieron en la Agenda 20 del año 2000. En ese primer objetivo, tal como ha dicho la doctora Flores, se estableció el primer objetivo, erradicar la pobreza y la extrema hambre. En cambio, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible lo que nos encontramos es con el objetivo octavo, que es el trabajo decente y el crecimiento económico. En este sentido, tenemos que ver cuáles han sido los objetivos cumplidos en México respecto a la pobreza extrema. En este sentido, los datos que ha establecido la ONU es que efectivamente México cumplió con el objetivo, tal como ha dicho también la doctora Flores, de reducir de una forma bastante importante la pobreza extrema. En estos momentos, según los datos de la ONU, México se encuentra todavía, a pesar de que ha conseguido un logro importante de bajar de un 9,3% a un 3,7%, todavía se encuentra con una población de pobreza extrema de más de 11 millones de personas. En cambio, la pobreza multidimensional ha aumentado, puesto que en estos momentos se encuentra con una población de 55 millones de personas. ¿Qué es lo que podemos entender o qué se entiende por la pobreza multidimensional? Según los datos de Coneval y en base a unos parámetros establecidos, son aquellas personas en las que se tiene que valorar tanto su nivel de ingresos, de salud, de alimentación, tal como decía también mi anterior ponente, la educación, la seguridad social y la vivienda. Por lo tanto, nos encontramos con que, si bien es cierto que se han aumentado los indicadores de empleo, gracias a eso la pobreza extrema ha disminuido, en cambio nos encontramos con que la precarización en la ocupación también ha aumentado. Por lo tanto, si bien tenemos unos datos positivos, que es que se ha reducido la desocupación, hemos pasado en el año 2016 a un 4,24 frente al 4,6 y al 4,9 que había en los años anteriores. Igualmente nos encontramos con que la ocupación que se está dando en estos momentos en México está relacionado con un nivel de estudios inferior, igualmente con bajos salarios. Asimismo, nos encontramos con que la creación en la ocupación entre el 2012 y el 2015 sí que ha aumentado, sin embargo, no supera los rangos de los 3 salarios mínimos en los parámetros que ha establecido también la doctora Flores. También nos encontramos de forma positiva que la tasa de desocupación ha pasado a un 8,1 en el año 2015 frente al 8,6 que se encontraba en el 2012. Igualmente, el crecimiento económico también tenemos un dato positivo, puesto que ha habido un incremento en el número y registro de patronos, puesto que ha pasado a más de 29.000 en el año o en el periodo 2012-2015. Y también encontramos con que hay una disminución de la tasa de informalidad. Estos son los datos positivos que hay que valorar, que evidentemente hay que reconocer, pero también, como decía anteriormente el profesor Dante, no podemos solamente quedarnos con la parte positiva, sino que también hay que valorar cuáles son los elementos y los retos para mejorar. En este sentido, nos encontramos con que, por lo tanto, se ha desarrollado en estos momentos un entorno adverso, existe más precariedad que anteriormente, hay vulneración de las condiciones sociales y no se supera la línea de bienestar en más de 53 millones de habitantes en México. Para conseguir el objetivo del desarrollo sostenible en su número octavo, que es el trabajo decente y el crecimiento personal, es necesario, por lo tanto, un mayor crecimiento económico, mayor creación de empleo, que el empleo sea de carácter formal y que ese empleo sea bien remunerado.
Para ello, por lo tanto, es necesario que se produzcan cambios y estos cambios es donde realmente viene relacionada la empresa y el mercado laboral. Si no existen unos cambios estructurales respecto al mercado y a la actividad empresarial, el objetivo del desarrollo sostenible de trabajo decente y crecimiento económico será difícilmente asumible. En este sentido, y para conseguirlo, es necesario la colaboración de todos los actores, no solamente de los gobiernos, ya se han establecido previamente en la mesa anterior cuáles son los proyectos en ese sentido del Gobierno en México, es necesaria la colaboración de la sociedad civil, de las organizaciones, de los trabajadores y, por supuesto, de las empresas. Por lo tanto, para conseguir el objetivo del desarrollo sostenible, serán necesarias políticas de crecimiento, normativa, compromiso de las empresas y con ello se conseguirá realmente llegar a las metas de obtención y cumplimiento de los derechos humanos. Cuando hablamos de empresa, yo en mi calidad de profesora y formadora durante más de 15 años de futuros empresarios y directores empresariales, y les hablamos no de derechos humanos, porque realmente lo que utilizamos normalmente en las escuelas de negocios es hablar de derechos fundamentales o la responsabilidad social corporativa, parece ser, en primer lugar, como decía anteriormente, que la filosofía empresarial del lucro está reñida con realmente aplicar y desarrollar y defender los derechos humanos. En cambio, los estudios realizados en este sentido vienen a demostrar todo lo contrario. Aquellas empresas cuya política, cuya misión de la misma es la aplicación de los derechos humanos, en la defensa de los mismos, nos encontramos con que mejora su productividad, mejora también su rentabilidad, tienen mayores ingresos y, por lo tanto, al final de cuentas, evidentemente, consiguen el objetivo primordial en estos casos, que también es tener un crecimiento económico y mayores beneficios. En este sentido, ya se ha hablado durante las jornadas de hoy que es imprescindible utilizar los recursos de la responsabilidad social corporativa. Realmente la responsabilidad social corporativa parte de ir más allá de lo que la legislación mínima viene establecido y supone un compromiso por parte de la empresa para establecer protocolos de conducta, pactos de conductas que supongan realmente poder llevar a cabo la aplicación y la defensa de los derechos humanos. En este sentido, por lo tanto, nos encontramos con una nueva filosofía de la empresa que realmente va a suponer para los empresarios una nueva concepción. Esta nueva concepción tiene que ser una concepción global en la que todas las partes implicadas de la empresa realmente estén involucradas. Muchas veces cuando nos ponemos a trabajar con los empresarios, lo que nos encontramos es que algún directivo de la cúpula de la empresa tiene interés en aplicar la responsabilidad social corporativa. Posteriormente, esto se deriva al Departamento de Recursos Humanos y ahí queda totalmente olvidado muchas veces el tema. Realmente la aplicación y la política de la responsabilidad social corporativa supone ser corresponsable no solamente en el desenvolvimiento social, también supone un compromiso para conducirse de forma ética y con ello buscar un mayor compromiso no solamente por parte de la cúpula de la empresa, sino también de los trabajadores. La implicación de los trabajadores en los pactos de responsabilidad social corporativa son esenciales para que estos puedan llegar a buen término y con ello, como decía anteriormente, se va a conseguir algo que es muy propio y esencial de la filosofía empresarial, que es incrementar la productividad. Y con ello, a su vez, se tiene que buscar que se cree una comunidad estable, con buenos niveles de salud, de educación y con ello promover que la mano de obra que se está utilizando en la empresa, que aquellos trabajadores que forman parte de la misma tengan una capacitación y una salud que permita, evidentemente, un desarrollo óptimo. Por lo tanto, lo que se trata en los pactos de responsabilidad social corporativa, como he dicho anteriormente, es una nueva concepción empresarial, es la capacidad de operar que viene dada por la sociedad y no se relaciona solamente con aspectos laborales, como ya se ha dicho durante la mañana, sino que también está relacionado con temas de medio ambiente y temas de salud económica. Se hablaba de temas de corrupción, de controlar todos los niveles de participación en la empresa.
Como decía, está ya totalmente demostrado, en base a reiterados estudios, que la aplicación de la responsabilidad social corporativa en la empresa genera beneficios para la misma, puesto que estimula la productividad de sus trabajadoras y trabajadores, mejora la imagen y la reputación de la empresa, asegura una mayor satisfacción de los clientes y además se consigue disminuir los costos empresariales. Por lo tanto, hemos de concienciar a las empresas que el cumplimiento de los derechos humanos, el cumplimiento de los derechos laborales a través de los códigos de conducta repercute en beneficio no solamente de la comunidad, sino también repercute en el beneficio de sus resultados económicos. Cumplimientos de derechos humanos y cumplimientos de derechos laborales en las que muchas veces, efectivamente, las empresas no están comprometidas al 100%, y ya se ha dicho en la jornada que esto supone incluir los principios establecidos por la ONU. En este sentido, que las empresas se comprometan a que en su actividad empresarial no exista acoso, no exista un trato degradante o inhumano, que se preocupen por la seguridad y la salud en sus centros de trabajo, en el desarrollo de las actividades de los trabajadores, y en cuanto a los derechos laborales, evidentemente, el compromiso de todas las normativas de organizaciones internacionales respecto a que no exista el trabajo forzoso, regular el trabajo infantil y juvenil, la no discriminación, la libertad de asociación y, asimismo, elaborar las condiciones óptimas de trabajo y empleo. En este sentido, las empresas, por lo tanto, deben de tener en cuenta todos los grupos de interés, no solamente los grupos de interés de carácter interno, como son los propios propietarios de las empresas y sus trabajadores, sino que también se tienen que tener en cuenta los grupos de interés externos, como son los clientes, los consumidores, los proveedores y, en general, la sociedad civil. Por lo tanto, considero que estamos ante un reto, como se ha hablado, en la consecución de la Agenda 2030, a través del compromiso de las empresas, de los proveedores, de las comunidades locales y de los consumidores para conseguir realmente que el desarrollo de las actividades empresariales se vengan realizando con el cumplimiento de derechos humanos y cumplimientos de derechos laborales. En un mundo de globalización, en un mundo en el que las redes sociales son importantes, un dato es el hecho de que se pueda estar viendo en estos momentos este evento a través de una televisión en todo el mundo, supone que el prestigio y la reputación de las empresas es un elemento a valorar. Y en este sentido, ese elemento a valorar debe de ser utilizado como un reto y como una oportunidad para realmente mejorar la imagen y mejorar igualmente sus posibilidades de desarrollo empresarial. La conciencia del consumidor también es importante. Un consumidor hoy en día, gracias también a la sociedad de la información y la comunicación, puede conseguir realmente que su descontento sea global y, por lo tanto, pueda tener una repercusión importante en la reputación de la empresa. Se decía también anteriormente que para motivar a las empresas sería muy conveniente que existieran unos sellos de calidad que reconociera que evidentemente esas empresas están cumpliendo no solamente con la responsabilidad social corporativa, sino con los derechos humanos. En este sentido, los estudios vienen a analizar que nos encontramos con la necesidad, por un lado, de que las administraciones difundan la aplicación de la responsabilidad social corporativa, la difusión de los derechos humanos, que se cree una mayor normativa, pero que igualmente las organizaciones y las ONGs puedan tanto sensibilizar como reconocer a aquellas empresas que realmente están realizando un cumplimiento importante de esta normativa. Igualmente, el consumidor pasa en este nuevo planteamiento no solamente a ser un observador, sino que pasa a ser un actor importante y, por lo tanto, también es necesario concienciar a la sociedad civil en este sentido. Y ya para terminar, simplemente manifestar, por tanto, que para conseguir el objetivo del desarrollo sostenible de un trabajo decente y un crecimiento económico, será necesario, por tanto, la concienciación, la información, la aplicación de los principios y los derechos humanos a través de los pactos de responsabilidad social corporativa, y con ellos estamos convencidos de que, si bien quizás dentro de 15 años no podamos decir que se ha cumplido al 100%,
Espero que podamos decir que lo mismo que los objetivos del desarrollo de milenio en México se cumplieron ampliamente, el objetivo de desarrollo sostenible de un trabajo decente y un crecimiento económico también se haya podido superar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda muy interesante el enfoque de aplicación de los principios de derechos humanos a través de la responsabilidad social corporativa como un tema de importancia para la creación de nuevas empresas que van a impulsar conjuntamente con los otros actores del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy interesante, muchas gracias, doctora, por compartir su experiencia en este tema. Bueno, comunicarles que nos han hecho llegar algunas preguntas, no tenemos tiempo lamentablemente para darle lectura y respuestas, pero dejaré las preguntas a los organizadores del evento y de esta forma terminamos los trabajos de esta segunda mesa. Agradezco su atención, su asistencia y cedo la palabra a la maestra Consuelo Olvera. Vamos a proceder antes del cierre a realizar reconocimientos a nuestras expositoras.